Muy buenas noches, hermanos, hermanas. Damos gracias a nuestro buen Dios porque nos permite en esta hermosa noche, nos permite estar nuevamente conectados. Agradecemos a todos los hermanos que son de la iglesia y aún los que no son, que también los hermanos han compartido con algunas personas para que este mensaje le llegue a cada uno de los que, pues el evangelio tiene que llegar, tiene que transmitirse, y pues qué bueno que tenemos esta manera de compartir el evangelio. Y vamos a tener una oración para principiar nuestro devocional. Vamos a orar. Les invito que allá en sus hogares inclinemos nuestros rostros para orar al Señor. Oremos al Señor. Padre bendito, agradecemos tu gran amor, agradecemos tu presencia en nuestra vida, agradecemos, oh Dios eterno, tu gracia sobre nosotros, tu misericordia. Pero más aún agradecemos, oh Dios, porque en tu palabra tú te revelas como nuestro Padre, te revelas como nuestro Dios, y por eso te agradecemos, oh Padre Celestial, que te dignes a mirarnos, que te dignes, Señor, a relacionar con nosotros, que a pesar de que somos pecadores, oh Dios, tú te dignaste por tu gracia y por tu misericordia, te dignaste bajar y estar con los seres humanos, estar aún sabiendo que estaría sometido a todas las cosas que los seres humanos, Señor, estamos expuestos. Bendito Padre Celestial, gracias porque eres bueno. Y ahora que vamos a tener este tiempo de devocional, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todo lo que hagamos, todo lo que desarrollemos en este tiempo de devocional, de culto, oh Dios, sea para tu gloria y honra, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, quiero invitarles a que allá en sus casitas busquen en sus signarios. Vamos a entonar un himno, todos alabanzas de nuestros signarios, y allá en sus casitas busquen el himno número 706. Es un canto muy conocido, así que vamos a entonarlo, vamos a cantarlo en esta noche. Vamos a entonar este himno. Himno número 706. Himno número 706. Muy bien. Lo que respira, alabe a Jehová. Es un canto basado en el Salmo 150. En el Salmo 150. Cantamos al Señor, ahí en sus hogares. En su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas, alabadle a él, alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantar. Con el alegre pandero, con el cantor de la danza,
Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo resonante, en su lengua que todo lo que respira alabe al Señor. Lo que respira alabe al Señor. Alabar a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabarle a Él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantar. Alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza, canta con gozo al Señor. Sin címbalo, en su lengua que todo lo que respira alabe al Señor. Lo que respira alabe al Señor. Y vamos a entonar otro canto, igual de nuestros himnarios. Este canto también es conocido. Estamos tratando de usar los cantos conocidos de nuestros himnarios. Y es el 538. El himno número 538. Te vengo a decir. Himno número 538, te vengo a decir. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad.
Te vengo a decir. Bien, vamos ahora a abrir nuestras Biblias. Vamos ahora a abrir nuestras Biblias en el pasaje de Marcos capítulo 11. Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 11. Y vamos a leer de los versículos 12 al 22. Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos 12 al 22. Y la palabra de Dios dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Esa es la palabra de Dios para nosotros el día de hoy. Y como venimos dándole continuidad a los temas que tradicionalmente enseñamos o recordamos en la Semana Mayor o en la Semana Santa, pues hoy nos toca meditar, hoy nos toca reflexionar en el lunes de autoridad. Y como bien saben, ayer domingo fue Domingo de Ramos, hoy es lunes de autoridad. Y es en base a este acontecimiento, en base a este pasaje, que hemos de hablar, hermanos, y meditar en esta noche en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y como bien lo mencionamos el día de ayer, al igual que la entrada triunfal, la autoridad de Jesús no es un hecho aislado. No es algo que solamente sucedió en el Nuevo Testamento, sino que aún en la Biblia, en el relato bíblico, en el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios con autoridad ejerce su autoridad sobre todo lo que Él ha creado, sobre la naturaleza, sobre los mares y sobre todo cuanto Él ha creado, e inclusive también nosotros los seres humanos. Solo que los seres humanos, por el pecado que mora en nosotros,
a veces, o casi siempre, o más bien siempre, nos rebelamos a los mandamientos de nuestro Dios. Pero precisamente nuestro Señor Jesucristo, en su primer advenimiento, hablando de esta venida de nuestro Señor Jesucristo, precisamente a eso vino, a rescatar ese propósito que el ser humano ha perdido por el pecado. Hoy, mis queridos hermanos, nos toca reflexionar, nos toca hablar acerca del lunes de autoridad. El pasaje que tenemos acá, el pasaje que hemos leído, dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie de ti fruto. Y lo oyeron sus discípulos. Aquí tenemos dos acontecimientos. El primer acontecimiento en este lunes de autoridad, y en esto es en lo que vamos a meditar esta noche, en estos dos acontecimientos. El primer acontecimiento precisamente fue la maldición de la higuera, o las palabras que Jesús dijera a la higuera. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y esa fue la maldición. En eso consistió la maldición, las palabras de nuestro Señor Jesucristo a la higuera. Cuando hablamos de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, es importante que mencionemos cuáles son las áreas en las que Dios tiene autoridad. Y en primer lugar, hermanos y hermanas, en primer lugar, Dios, la autoridad de Jesús, tiene que ver o abarca la naturaleza. La autoridad de Jesús sobre la naturaleza. Aquí vemos a Jesús ejerciendo su autoridad sobre la higuera. Ninguno coma fruto de ti jamás. Y de los versículos 20 en adelante, al día ¿ok? Por ahí tuvimos una falla técnica. Bien, hermanos, tomando la idea, hablando acerca de la autoridad de Jesús sobre la naturaleza, vemos cómo Jesús, con palabras firmes, le dice a la higuera, como ya lo hemos meditado, le dice a la higuera: nunca jamás coma nadie de ti fruto. Y al día siguiente, ¿verdad? Como ya lo mencionamos, al día siguiente vieron que la higuera se había secado desde las raíces. O sea, Jesús estaba imponiendo su autoridad sobre la naturaleza. Hace un momento les comenté que al igual que la entrada triunfal, la autoridad de nuestro Dios, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, no es un hecho aislado. Podemos ver la autoridad de Jesús sobre la naturaleza desde el principio. Desde el libro de Génesis vemos cómo Dios de manera poderosa crea el universo, y precisamente lo hace de la nada. La Biblia dice en Génesis que todo era un desorden. Era las aguas, había un desorden, y entonces dijo Dios: sepárense las aguas de las aguas. Y también dijo Dios: hágase la luz. Y así Dios también podemos ver cómo Dios, con autoridad, con solo la palabra, Dios creó el universo. Pero también algo más impactante, algo más sorprendente. Hermanos, ustedes recordarán cuando Dios mandó
a Moisés a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. El faraón no quería dejar ir al pueblo de Israel para que Israel adorara a Dios en el monte. Él endureció su corazón. Entonces Dios hizo caer algunas plagas sobre Egipto. Y con más exactitud fueron 10 plagas. Dios con su poder convirtió el agua en sangre. También hizo venir plagas de ranas, de piojos, de moscas, la muerte de los ganados, las úlceras, el granizo, la langosta, las tinieblas, y como fin a estas plagas, la muerte de los primogénitos. Este relato se encuentra en Éxodo capítulo 7 al 11. Pero hay una verdad más impactante en estas 10 plagas que Dios mandara a los egipcios como castigo. Hay una verdad muy impactante en esta historia, en este pasaje. La verdad es que las plagas no tocaron a los israelitas. Y lo que impacta en todo esto, mis queridos hermanos, es que Dios tiene el control. Tiene el control sobre la naturaleza. Dios tiene el control que Dios creó. Es sorprendente ver cómo Dios pudo controlar todas estas plagas. Por ejemplo, las ranas, los piojos tan diminutos que son, las moscas, el granizo, las langostas que su paso, las tinieblas. Dice la Biblia que cuando esta plaga vino a los egipcios, cuando ellos tenían tiniebla, tenía luz. Y cuando la muerte de los primogénitos también sucedió, ni uno de los primogénitos de ninguna familia del pueblo de Israel murió. ¿Por qué? Porque Dios hacía una diferencia entre el pueblo egipcio y el pueblo israelita. Ahora, pero la lección que quiero que meditemos en esta noche, hermanos, es esta: el control que tiene Dios sobre la naturaleza, la autoridad de nuestro Dios, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo sobre la naturaleza. Algo muy importante también que se revela en la palabra es que un día los apóstoles se encontraban navegando en el mar. Este hecho lo encontramos aquí en Marcos, para que no cambiemos de libro. Estamos hablando del Evangelio según San Marcos. Y en Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41, escuchen bien lo que la palabra de Dios dice acá. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y se despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Estamos hablando, mis queridos hermanos, de la autoridad que nuestro Señor Jesucristo ejerce sobre la naturaleza. De manera milagrosa, de manera sorprendente, la higuera se seca, la higuera se secó. Ahorita vamos a aprender una lección, vamos a recordar una lección de este pasaje de la higuera. Pero también podemos ver cómo Jesús en este suceso
también reprende el viento y el mar. Entonces los discípulos se sorprenden de cómo el Maestro, de cómo nuestro Señor Jesucristo tiene autoridad aún sobre los vientos y aún sobre el mar. Le dijo: calla e enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Hermanos, estamos hablando de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, tenemos una verdad espiritual en este primer punto, en esta primera parte. Autoridad de Jesús sobre la naturaleza, específicamente sobre la higuera. Tenemos una lección acá. ¿Cuál es la lección? Versículo 13, capítulo 11. Viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Bien, aquí hay una explicación espiritual. Les comparto, hermanos, les comparto. Cuando una planta, cuando un higo va a dar fruto, aunado a ello también empieza a salir sus hojas. Por esta causa es que Jesús, cuando vio de lejos la higuera, Él se acercó porque tenía la esperanza de encontrar algo en ella. Pero no encontró, no hubo. Y entonces es ahí donde vienen las palabras de Jesús: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Esto, hermanos, ilustraba algo muy importante en la vida de las personas en aquella época. ¿Qué era lo que ilustraba esto? Aquí había una verdad espiritual. Había religiosidad. La gente era religiosa. La gente se preocupaba por llevar el animalito, el buey o las aves según su especie, según su capacidad económica, para sacrificar, porque estábamos en la semana de Pascua. Ellos estaban celebrando también esta semana. Era el inicio de la celebración de la Pascua. Y cuando Jesús ve a Jerusalén, antes de llegar a Jerusalén, dice, cuando Él vio a Jerusalén, dice, y Jesús lloró. ¿Por qué creen que Jesús lloró cuando Jesús vio a Jerusalén? Porque vio que había religión, una relación con Él. Cuando Jesús ve a la gente, Él no ve frutos. Él no ve frutos en las personas. Él ve una religión. Él ve religión. Por eso la higuera representa a las personas de aquella época con muchas hojas, pero sin fruto. Entonces, nosotros como cristianos aparentamos ser algo, ¿verdad? Decía, somos cristianos. Pero cuando se trata de dar fruto, hermanos, ahí es donde muchas veces fallamos. Porque no estamos dando el fruto que nuestro Señor, que nuestro Padre Celestial nos pide en su palabra. ¿Cuáles serían estos frutos? Entonces tal vez usted esté pensando, o tal vez usted piense, que estos frutos es que uno comparta su fe a otras personas. Sí, tiene que ver con eso. Hermanos, tiene que ver con esos frutos que se mencionan en Gálatas. El fruto del amor, el fruto del gozo, el fruto de la paz, el fruto de la benignidad. Y Dios en su palabra pide que nosotros nos vistamos con el fruto del Espíritu Santo. Y que seamos de bendición a las personas que nos rodean. Algo muy importante que quiero mencionar en esta noche, mis queridos hermanos. Si el amor de Dios está en la persona, si el amor de Dios verdaderamente está en el creyente, hermanos, el creyente no puede estar pensando en la... Ama a
Dios nunca va a pensar, pero ni por su mente va a pasar a hacerle daño a alguna persona. Ni de nadie. Ni por su mente pasará a hacer un daño al prójimo. ¿Por qué? Porque esa persona ama. Una persona que ama a Dios no tiene tiempo, no tiene tiempo de estar pensando en hacer mal a los demás. Por lo tanto, mis queridos hermanos, ese es el fruto que Dios quiere que nosotros amemos, que nosotros amemos, que nosotros, a pesar de las circunstancias, a pesar de esto que nos toca vivir, mis queridos hermanos, nosotros tengamos gozo, tengamos paz, y que nada nos robe ese gozo y esa paz, mis queridos hermanos. Así que esta es la lección que nosotros podemos sacar de este primer acontecimiento. En segundo lugar, y con esto quiero terminar, en segundo lugar, mis queridos hermanos, viene el relato de la purificación del templo. Hemos leído el pasaje y todos conocemos lo que sucede acá. Jesús llega y ve el templo y mira el templo, y para su sorpresa, mis queridos hermanos, el pueblo, la iglesia, el templo estaba convertido en una tienda, en un mercado, en un tianguis. Y cuando Jesús vio esto, en el versículo 15 dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, ¿qué fue lo que hizo? Comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. La decepción de nuestro maestro al ver el templo en un tianguis, en un mercado. Y es preciso que también en este momento nosotros meditemos en las verdades que este pasaje tiene para nosotros el día de hoy. Y viene lo siguiente: lo que Jesús quiere rescatar acá, es el propósito por el cual el templo existía. ¿Cuál era la razón del templo? Dice: y les enseñaba diciendo. Ahí está el Señor Jesucristo enseñándoles, y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cuando la palabra de Dios, cuando Jesús mencionaba esta palabra, no está escrito. Cuando Jesús decía, escrito está, Jesús estaba haciendo referencia al Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, mis queridos hermanos, se deja ver cuál es el propósito de la iglesia. En Isaías, el profeta Isaías, en Isaías capítulo 50, versículo 7, quiero pedirles por favor, hermanos, que en sus casitas tengamos nuestras Biblias abiertas y leamos este pasaje. Isaías capítulo 56, versículo 7. Y la palabra de Dios dice allá, lean conmigo: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Pero los líderes, el liderazgo en el tiempo de Jesús, habían convertido el templo en un mercado, como ya lo mencionamos.
La molestia, el enojo de nuestro Señor Jesucristo, enojo válido. Él se enojó, se molestó por la condición en cómo el templo estaba. Entonces Él comenzó a voltear las mesas, comenzó a sacar a los que estaban allá vendiendo, ¿verdad? Y empezó a enseñarles y les empezó a decir para qué el templo estaba. Mis queridos hermanos, sabemos todos nosotros que por la contingencia que nos toca vivir el día de hoy, no podemos estar juntos. Es lamentable, por decirlo así, que estamos celebrando la Semana Santa, pero lamentamos el no estar hoy en el templo, celebrando los cultos como acostumbramos. Extrañamos entrar en aquel culto especial que acostumbramos a hacer el Domingo de Ramos. Extrañamos a nuestros niños, ¿verdad? Pero hay algo muy importante aquí que tenemos que recordar. Jesús quería regresar, quería que la gente en ese momento recordara cuál era la razón principal del templo. Y Jesús les dice: mi casa es casa de oración. Es importante que nosotros recordemos, hermanos, que la casa de Dios es casa de oración. Pero también aunado a esto es casa de adoración. Nosotros todos los domingos, cuando esto no estaba y cuando todo esto se regularice, mis queridos hermanos, volveremos con esa bonita costumbre de estar en el templo y poder nuestro Señor Jesucristo juntos aquí en el templo. Porque para eso es el edificio, para que nosotros adoremos a nuestro Señor. Y la palabra de Dios dice allá en Habacuc: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Pero más que el templo, queridos hermanos, nos referimos al templo espiritual. Nuestro cuerpo, la comunidad cristiana, es el templo del Espíritu Santo. Y la invitación, mis queridos hermanos, en esta noche quiero concluir con esto. Dios, Jesús, no solamente quiere sobre la naturaleza. Jesús no solamente quiere tener autoridad en todo lo que tiene que ver con el templo en este momento. Mis queridos hermanos, Jesús quiere tener autoridad sobre su iglesia. Jesús quiere tener autoridad sobre las familias que componen su iglesia. Jesús quiere tener autoridad sobre nuestros matrimonios. El día de ayer hablábamos de esto. Jesús quiere entrar de manera triunfal en nuestra familia para ejercer su autoridad en la vida nuestra. Pero es triste, mis queridos hermanos, que a pesar de lo que estamos viviendo, muchas personas todavía hoy no se doblegan ante esa autoridad. Pero nosotros que estamos acá, nosotros que constantemente nos estamos relacionando con Dios a través de la oración y la lectura de la palabra, entendamos cada día que debemos dejar que la voluntad de Dios ejerza su autoridad sobre nuestra vida. Que la palabra de Dios, como dice esta frase reformada, que la palabra de Dios sea la regla de fe y práctica. Es decir, todo cuanto haya escrito en la Biblia sea lo que hagamos. Es decir, que todo lo que está escrito en la Biblia sea lo que nosotros pongamos en práctica. Y que no nos vaya a pasar como lo que le pasó a la higuera, que cuando Jesús vino,
queriendo tomar fruto de él, no encontró fruto. La palabra de Dios nos recuerda que todo árbol que no da fruto será cortado. Y en esta noche, mis queridos hermanos, yo les invito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que abramos nuestros corazones, que abramos nuestro entendimiento y que dejemos que nuestro Dios sea quien gobierne en nuestra vida. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en esta noche. Vamos a hacer una oración. Vamos a finalizar nuestro tiempo de devoción, de devocional, de culto a nuestro Señor. Oremos a Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Permite, Dios, que esta palabra que hoy hemos expresado, que hoy hemos leído, que todas las verdades y los principios hoy recordados, hoy aprendidos, puedan quedar en nuestros corazones. Danos la humildad, danos la sencillez para poder recibir tu santa palabra en nuestra vida. Y permite, Dios, que al terminar con este tiempo de transmisión, podamos nosotros en nuestra vida cotidiana, allá con nuestros seres queridos, allá con papá, con mamá, con esposo, esposa, con hijos, podamos nosotros poner en práctica estos principios que hemos recordado el día de hoy. Bendito Dios, gracias te damos por tu santa palabra. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.